Bueno, esto es simplemente a manera de recordatorio que en el abdomen tenemos distintos, digamos, 9 regiones anatómicas, hipocondrios derecho e izquierdo, epigastrio, el mesogastrio, los flancos derecho e izquierdo, fosas ilíacas derecha e izquierda e hipogastrio, ¿sí? Con los distintos órganos que hay en cada región anatómica. Ustedes saben que tenemos órganos sólidos y órganos tubulares que corresponden al tubo digestivo y todos están cubiertos por el peritoneo visceral. El peritoneo visceral adopta distintas configuraciones. Esto es un repaso anatómico rápido, donde hay una serie de compartimientos y bolsillos y recesos que hay que interpretar porque eso después se va a traducir en distintas manifestaciones, ya sea en la placa simple, en la ecografía o en la tomografía computada. Tal es así que detrás del estómago tenemos la transcavidad de los epiplones, que estaría la flecha blanca. El epiplón menor o ligamento gastrohepático es el epiplón que une el estómago con el hígado. Tenemos el epiplón mayor o el delantal de los epiplones que recae por delante, desde el estómago hacia adelante, por detrás de la pared abdominal. Es una parte importante del peritoneo porque ahí suele asentarse implantes carcinomatosos. Es un lugar donde es muy clásico la presencia de implantes. Después tenemos el mesenterio, que son las dos capas del peritoneo que unen al intestino delgado al retroperitoneo o al peritoneo parietal posterior, ¿sí? Ese es el mesenterio. Es un espacio donde hay grasa, vasos sanguíneos, linfáticos, etc. Y por último tenemos el mesocolon transverso, que es la unión otra vez entre el peritoneo parietal posterior y el colon transverso. Bueno, los órganos sólidos, hígado y vaso en cada hipocondrio, el estómago, intestino delgado, todo esto forma parte del tubo digestivo. Y después tenemos los órganos retroperitoneales, que son los que están, los propiamente dichos retroperitoneales, y los órganos que están retroperitonealizados, podríamos decir, que están pegados al peritoneo posterior, pero que originariamente no son retroperitoneales. Ejemplo, el duodeno, ¿sí? El páncreas, que al girarse pegan al peritoneo, al retroperitoneo, lo mismo que la porción ascendente y descendente del colon, que tienen una parte que están en contacto con el retroperitoneo, es decir, la parte anterior están cubiertos por peritoneo visceral y la parte posterior toman contacto con las estructuras retroperitoneales. Esto también tiene que ver con digamos, los distintos procesos que pueden transmitirse o comunicarse o comprometer, ya sea el espacio peritoneal o el espacio retroperitoneal. A su vez, los repliegues estos del peritoneo forman una serie de compartimientos que tenemos el espacio subfrénico derecho, subfrénico izquierdo por debajo del diafragma, y a su vez están delimitados por el mesocolon transverso en lo que sería el espacio supramesocolónico, tanto del lado derecho o del lado izquierdo. Es decir, que va a haber colecciones, procesos patológicos que van a ubicarse en el abdomen superior y que van a quedar limitados ahí porque acá hay una barrera anatómica que es el mesocolon. Después, el ascendente y el descendente que están pegoteados al peritoneo parietal posterior van a dejar un receso derecho, que es el parieto cólico derecho, un receso izquierdo, que es el parieto cólico izquierdo, y entre el mesenterio
y el colon tenemos el espacio mesentero colónico o mesentero cólico izquierdo. Lo que les decía, el espacio, el peritoneo parietal posterior, que son dos fascias que se pegotean. Acá están los órganos que están retroperitonealizados, que son el colon ascendente, el descendente y el duodenopáncreas, se pegotean con la fascia perirrenal, y entonces todos los órganos retroperitoneales son los que están acá. Todos los del aparato urinario, las glándulas suprarrenales, una porción del duodeno, el páncreas y la porción posterior del colon ascendente y descendente. ¿Cómo evaluamos el abdomen desde el punto de vista de las imágenes? Bueno, así como tenemos la radiografía de tórax para evaluar el tórax, que es una técnica económica, accesible y que está al alcance de casi todos los servicios de medicina, tenemos la radiografía de abdomen, que sigue siendo la herramienta inicial con la que vamos a evaluar los pacientes con cuadros abdominales. A pesar de eso, podríamos decir que la radiografía de abdomen tiene algunas limitaciones con respecto a si las comparamos, si hacemos una analogía con la radiografía de tórax, pero sigue siendo muy útil hoy en día. Siempre se empieza con la radiografía de abdomen y después se continúa con la ecografía y finalmente con la tomografía computada. Ese sería el algoritmo que vamos a utilizar. En paralelo va el análisis de laboratorio siempre, que nos va a dar una idea de qué tipo de procesos podemos buscar o encontrar en el abdomen. La radiografía contrastada algunos detalles va a dar la doctora Cura el viernes, es cuando, como dijimos en el capítulo inicial, cuando ingerimos contraste, que son materiales de alto número atómico, por lo tanto tienen, digamos, frenan los rayos X y por lo tanto son radioopacos. Tenemos el bario, que se da en una suspensión, como una papilla que se toma como si fuese un yogur, o se puede usar también contraste iodado, cuando sospechamos que puede haber alguna perforación en el tubo digestivo, se da contraste iodado. La ecografía fundamentalmente sirve para evaluar si hay líquido libre en la cavidad abdominal y para la evaluación de las vísceras sólidas. También se evalúa el intestino, pero como el intestino suele tener aire, cuando tiene aire adentro de la luz, la ecografía ustedes saben que no es útil. La tomografía es un método de elección para evaluar los pacientes, sobre todo los politraumatizados, y también para diagnóstico, estadificación y seguimiento de neoplasias. Generalmente ustedes saben que la tomografía se puede hacer sin contraste o con contraste endovenoso. Finalmente, la resonancia también sirve para estudiar el abdomen con las técnicas convencionales o con técnicas especiales como son la colangioresonancia para evaluar la vía biliar o la uroresonancia para evaluar las vías urinarias, que no es motivo de nuestro capítulo actual. Las placas de abdomen, ¿cómo se pueden sacar? Se puede sacar en decúbito supino, ¿sí?, acostado, y el abdomen de pie en bipedestación, siempre en esta incidencia antero-posterior, con el paciente de pie, que sobre todo nos va a permitir ver si hay aire fuera de lugar o si hay niveles hidroaéreos. Cuando el paciente no se puede parar porque está impedido por la enfermedad, puede hacerse una placa en decúbito lateral con rayo horizontal, que también nos permitiría ver si hay aire fuera de la cavidad intestinal del tubo digestivo o niveles hidroaéreos.
En resumen, así como en la placa de tórax o en la radiografía convencional vemos 5 densidades, acá también vamos a ver las mismas 5 densidades, que son el agua, la grasa, el gas y el calcio. Finalmente, también si hay un cuerpo extraño, podemos buscar la densidad metálica, que sería la quinta densidad. Bueno, en esta radiografía vemos trazadas con líneas esquemáticamente las distintas regiones que mencionamos y vamos a tener que ir a buscar el gas intestinal. Acá se ve parte del gas intestinal, el estómago, parte del colon con las austras. Habitualmente no es frecuente ver aire o gas en el intestino delgado. Puede haber muy poquito, pero en general si se ve mucho aire en el delgado es porque está hablando de algo anormal. Hay que buscar los límites laterales de la pared abdominal, en los flancos. Vamos a ver mejor en otra placa. Esta placa no está buena, pero acá se ve parte de la grasa. Acá se ve el polo renal inferior rodeado de la grasa retroperitoneal. Las cabezas de flecha muestran la sombra de los músculos psoas, que no siempre se ven, pero hay que ir a buscarlas. Bueno, siempre que está rodeado el órgano sólido, al haber grasa epiploica dando vueltas en la cavidad peritoneal, va a contornear el polo, acá el borde inferior del hígado, el polo inferior del vaso, los músculos psoas, la sombra de la vejiga en la pelvis, la sombra de los riñones y la sombra de los músculos psoas. Esto hay que ir a buscarlo y saber que están siempre. No siempre se pueden ver, porque si el paciente tiene mucho contenido intestinal, mucho gas o materia fecal, probablemente no lo veamos. Acá, por ejemplo, se ve superpuesto el gas y materia fecal en el colon sigmoide. Lo mismo acá se ve algo de gas en el colon derecho. La materia fecal tiene el aspecto moteado, ¿sí? Habitualmente, eso lo vamos a ver. Acá tenemos 3 ejemplos de radiografías donde, por ejemplo, tienen la distribución del gas diferente cada una de ellas. Acá se ve cómo está desplazado el ángulo hepático del colon porque tenemos un paciente con una hepatomegalia que sobrepasa la cresta ilíaca. Se ve el borde inferior del hígado. Acá podemos observar que hay un aumento de la densidad centroabdominal, no sabemos a qué se debe, pero claramente está ocupando un espacio y desplazando las asas intestinales en sentido cefálico y lateral. Acá vemos que hay bastante gas en las asas de intestino delgado. Acá se ve el colon, esto es colon derecho, colon transverso, el ángulo esplénico, colon izquierdo, parte del estómago, del antro gástrico, ¿sí? Y muy poquito gas en el delgado. Y en la imagen de la derecha vemos el polo esplénico, un paciente con esplenomegalia que claramente está desplazando el colon izquierdo y solamente con la placa podemos ya hacer el diagnóstico de esplenomegalia en este paciente. Y acá se ve en el flanco derecho la grasa que dibuja el contorno de la pared abdominal del lado izquierdo. Bueno, acá vemos más de lo mismo. Si observamos esta radiografía de abdomen, estos estudios contrastados son para que ustedes vean más o menos cuál es la topografía dentro de la cavidad abdominal de lo que estamos viendo acá, cómo se representaría. Vemos el colon, ¿sí? Colon derecho con el aspecto moteado de la materia fecal, el colon transverso, que suele ser siempre como una guirnalda. Acuérdense que el mesocolon es largo, entonces el colon transverso cambia su posición.
con los cambios de decúbito. En cambio, el ascendente y el descendente están fijos y pegados hacia el retroperitoneo, por eso no tienen movilidad. El otro sector del colon que sí tiene movilidad es este, que es el colon sigmoides, que tiene un meso largo. También cambia según los cambios de decúbito del paciente. Y en la zona centroabdominal siempre está distribuido de arriba hacia la izquierda el yeyuno y hacia abajo y a la derecha el ilion. Vean cómo cambia la configuración de las válvulas, las válvulas conniventes. Acá en el yeyuno tiene más superficie absortiva, por eso se ven como, como un peine, digamos, ¿no? Así con todas las líneas que son realmente las válvulas. Esa configuración se alisa un poco, pierde esa configuración vellosa en el ilion, en la porción distal del delgado. Y el estómago, que está en esta proyección, con las distintas partes que después vamos a ver. A veces los procesos, bueno, a veces acá por ejemplo vemos colon transverso, parte del ascendente, y vemos un asa de intestino delgado distendido, ¿sí? Y acá vemos las austras del colon transverso y parte del intestino delgado también distendido. Esto podría deberse, ahora vamos a ver a qué puede deberse la distensión focalizada de algunos sectores, puede tener que ver a veces con un proceso inflamatorio, y entonces en ese sector el intestino pierde el peristaltismo y se forma un hilio paralítico. Ahora vamos a ver un poco más en detalle la terminología del hilio. Bueno, una de las cosas fundamentales de la radiografía de abdomen va a ser tratar de identificar la presencia de si hay aire fuera del intestino, de la luz intestinal. Eso nos va a dar un patrón de normalidad o anormalidad. El otro patrón importante es la presencia de niveles hidroaéreos. Bueno, el aire intraluminal, o sea, podemos ver en la configuración intestinal normal, que es lo que habitualmente vemos, el hilio paralítico o el hilio mecánico. Cada vez que hay hilio, significa que hay una alteración del tránsito y por lo tanto va a haber distensión de asas y presencia anormal de aire. Acá vemos una placa donde prácticamente, podríamos decir, no se ve prácticamente aire, excepto un poquito del estómago, un poquito del colon acá, y hay como una especie de silencio abdominal. Esto no es habitual de ver, pero no deja de ser normal. Cuando entonces dijimos que hay una interrupción del tránsito intestinal, se distiende el intestino, puede ser por dos causas diferentes. Una que es el paralítico, como dijimos, que pierde el peristaltismo debido a procesos inflamatorios, o procesos metabólicos, o alguna medicación, o el mismo hilio que se da después del manoseo de la cirugía. En cambio, el hilio mecánico, hay una obstrucción, ya sea por una brida, una estenosis, una invaginación o un volúlo. La radiografía va a mostrar distensión de las asas con niveles aire y líquido. Bueno, este es un caso de un hilio donde podemos ver las flechitas negras chiquitas están mostrando los niveles hidroaéreos, la placa está sacada de pie y hay la porción centroabdominal muy distendida que corresponde a delgado. Acá vemos parte de las austras del colon derecho, colon izquierdo lo estamos viendo, excepto este pedacito de acá. Entonces, acá en un contexto adecuado de un paciente o que ya se operó o que tiene algún
cuadro inflamatorio por por alguna característica, y no tiene ruidos en la ocultación, o escasos ruidos, vamos a estar en presencia de un hilio paralítico. Acá podemos ver la configuración del colon, el ángulo esplénico, el colon transverso, el recto lleno de materia fecal, parte del sigmoide con materia fecal, ¿sí? Y algunas asas de intestino delgado. Acá vemos lo mismo. Estas asas intestinales nos están hablando de un proceso inflamatorio con un hilio paralítico con un paciente que tenía un cuadro de fosa ilíaca derecha. A veces los signos son bastante específicos de alguna patología. Cuando vemos una distensión en un paciente, un neonato, un paciente, un neonato, un lactante, perdón, que tiene vómitos incoercibles, que no aumenta de peso, y con una ausencia de gas en el distal al estómago, tenemos que sospechar la presencia de una estenosis pilórica. Esto se confirma el diagnóstico, ya sea con una ecografía y eventualmente una seriada gastroduodenal. Cuando vemos dos dilataciones, vemos el signo de la doble burbuja, puede ser por una atresia duodenal. Entonces se distiende por un lado el estómago y por el otro lado el duodeno. Este signo también se puede ver intraútero con ecografía. Y acá se ven el típico signo de la pila de monedas cuando se distiende o hay un hilio del intestino delgado, en este caso yeyuno. ¿Sí? Las flechas lo que están mostrando son las asas de yeyuno con la típica imagen en pila de monedas. Acá se ve muy bien las válvulas que les decía, las válvulas conniventes del delgado, la imagen en pila de monedas. Esto es intestino yeyuno, y estas imágenes en collar de perlas a veces se pueden ver en algún tipo de obstrucción mecánica. La verdad que es más lindo lo que se ve de lo que es útil, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Acá sí se ve muy bien los niveles hidroaéreos y esta distensión marcada del intestino delgado. Lo que les mostré hoy, que era un asa centinela, dando, digamos, suele verse en cualquier lugar donde hay un fenómeno inflamatorio, ya sea en la fosa ilíaca derecha por una apendicitis, en la fosa ilíaca izquierda por una diverticulitis, o en el epigastrio por una pancreatitis, por ejemplo. Hay un área donde se distiende regionalmente el intestino delgado y forma lo que se denomina un asa centinela, un hilio paralítico localizado. Bueno, este es en algunos casos se distienden algunas porciones del intestino, como en este caso el colon sigmoides. Ven que acá se ve colon derecho, acá se ve colon izquierdo, pero este está súper distendido, está peligrosamente distendido, y no se ve mucho aire acá en el recto. Esto corresponde a un vólvulo de sigmoides, y esto se denomina el signo del grano de café. Esto se produce porque el colon sigmoide, ese que tiene el meso bastante largo, rota sobre su eje y entonces produce una marcada distensión del colon con conservación del diámetro de las restantes porciones. Esto es quirúrgico. Acá se ve cómo se rellenó el intestino, el recto con bario,
se ve un perfil y un frente que no sobrepasa más allá, y es imposible desvolvular el paciente con el estudio contrastado. Cosa que sí se suele hacer en los pacientes pediátricos con intususcepción. Cuando hay intususcepción, una forma de destrabarlo es empujando con contraste, con bario, con enema de bario, hasta lograr la desarmar esa intususcepción. Este caso es distinto, esto va a cirugía, con alto riesgo de que pueda haber una necrosis del colon sigmoide, ¿no es cierto? Lo cual sería muy grave. Bueno, ¿qué pasa cuando hay gas fuera de la luz del intestino? Puede deberse a traumatismo, puede deberse a perforación por una úlcera, por ejemplo, o por un tumor que se perfora, puede ser una perforación por una diverticulitis o complicaciones quirúrgicas. El aire que está fuera de la cavidad del tubo digestivo puede ubicarse dentro del peritoneo, con lo cual se forma un neumoperitoneo, que es lejos lo más frecuente. Puede perforarse y ponerse en comunicación con un absceso, y por eso vamos a ver fuera de la cavidad del intestino, fuera de la luz del intestino, aire en una colección, que puede ser gas producto también de los anaerobios, y el retroneumoperitoneo cuando hay gas que se va hacia el espacio retroperitoneal. Bueno, acá podemos observar en esta radiografía de tórax, acá se ve una doble línea, que es el desdoblamiento del peritoneo respecto del parénquima hepático. Se pone aire entre ambos, lo mismo acá. Esto no es la cámara gástrica, es aire en el espacio peritoneal. Acá vemos la placa que habíamos mencionado que se puede sacar en decúbito lateral con rayo horizontal, donde al colocar en decúbito lateral el aire asciende y está separando acá la víscera hueca, en este caso sería el vaso, separa de la pared torácica. Y se ven también algunos niveles hidroaéreos en el intestino delgado. Por eso es importante que cuando se saca la placa de abdomen de pie, no corte la base del tórax, no corte la parte del la cúpula diafragmática, porque ahí puede estar escondiéndose parte del neumoperitoneo. También es importante que cuando tengamos un abdomen agudo pidamos ya las dos cosas, la placa de abdomen de pie y la placa de tórax frente. Entonces tenemos la posibilidad de no pasar por alto un neumoperitoneo o también una neumonía. Ustedes saben que las neumonías basales muchas veces pueden presentarse como un abdomen agudo. Otros signos que se pueden ver en el neumoperitoneo es la presencia de lo que sería la doble pared, que es cuando hay aire por dentro y por fuera del intestino. ¿Sí? Acá, por ejemplo, se ve la doble pared y se ve aire fuera del intestino. De todas maneras, estos signos como este también, que hay un neumoperitoneo muy importante en un paciente en decúbito supino, tiene tan distendida la cavidad abdominal que da esta forma de balón de Rayleigh, y se denomina signo de balón de Rayleigh. Pero creo que hay que buscar neumoperitoneos que sean pequeños, ahí está el gran desafío, ¿no? Los que son muy grandes, porque esos teóricamente son más fáciles de diagnosticar. Entonces, una buena placa de abdomen de pie y o una placa de tórax frente, que se vean bien las bases, ojo, porque eso puede darnos una información muy valiosa.
para la toma de decisiones. Lo que se le achaca mucho a la radiografía de abdomen es que en general no cambia la conducta terapéutica, no más de un 10% de los casos, ¿no? O sea, si yo veo un neumoperitoneo, cambia la conducta, ¿sí? Si veo un ilio, puede cambiar la conducta. Pero otros casos voy a tener una placa que no me va a definir la cosa. Eso, en definitiva, es una desventaja respecto de otras, como dijimos, la placa de tórax, ¿no es cierto? Sin embargo, se sigue pidiendo la radiografía de abdomen porque es una buena forma de abordar al paciente. Hay que tener presente que la ecografía también es muy útil y siempre tiene que estar disponible para la evaluación de un paciente, sobre todo de un abdomen agudo. Bueno, dijimos que además de aire dentro o fuera o mal localizado o niveles hidroaéreos, podemos ver las calcificaciones. La radiografía es muy útil para esto. Acá vemos algunos ejemplos de calcificaciones de los cálculos vesiculares, calcificación de la pared vesicular, lo que se denomina o que se llama vesícula de porcelana, cuando la pared vesicular está totalmente calcificada. En la pelvis menor se suelen ver en topografía ginecológica algunas calcificaciones que suelen ser miomas, leiomiomas calcificados, ¿sí? O en la fosa ilíaca derecha a veces pueden verse coprolitos, o en la región de la pelvis pueden verse calcificaciones por inyecciones de droga, los granulomas por inyecciones, que se denominan farmacomas. Es muy frecuente de ver. Y otros cálculos que se pueden proyectar en topografía del hipocondrio derecho y confundir con los cálculos vesiculares son los cálculos renales. La ecografía, si tenemos tiempo vamos a ver algunas imágenes ecográficas para que traten de familiarizarse con ellas. Dijimos que todo lo que es líquido, el agua se ve negro, anecoico en ecografía. Entonces acá si yo veo el parénquima hepático y veo rodeado por esta imagen negra, separando el hígado del riñón, que es esto, entonces esto es líquido libre en la cavidad peritoneal. Acá vemos también líquido, pero con algunas burbujas y con algunas cosas adentro, algunas zonas de más ecogenicidad. Esto sería una colección bien encapsulada del líquido, ya sea, puede ser un absceso interasa o un absceso subfrénico, o en el Douglas, en distintas localizaciones de la cavidad peritoneal puede encapsularse el líquido y formar lo que denominamos líquido encapsulado o colección intraabdominal. Cuando hay líquido libre, directamente decimos que hay líquido libre o ascitis, según las características, ¿no? A veces puede tener partículas ecogénicas en suspensión. Bueno,